buenos días. Buenos días. Soy Fausto Canales, conoces, soy querellante español de la querella argentina, que tiene querellantes argentinos, pero sobre todo tiene querellantes españoles. Te voy a hacer una serie de preguntas que son de un periodista en activo, de Pepe Mejías, y que pertenece, como yo, a una comisión dentro de lo que hemos formado una red llamada Red Aqua de ciudadanos, una red ciudadana de apoyo a la querella argentina contra la impunidad de los crímenes franquistas. Entonces, vamos a la tarea. Voy a hacerte las preguntas. Encantada. ¿Cuántos casos ha logrado documentar el tribunal argentino? Bueno, es una pregunta interesante porque no basta contestar con el número, sino aclarar, ¿no? Dos cifras. Teníamos bastante pocas querellas presentadas entre el 2010, 14 de abril de 2010, cuando se presentó la querella inicial, digamos, la querella madre a la que se iban sumando las otras, entre esa fecha y febrero del 2012. Entre esa fecha podíamos calcular que había unas 15, si contamos a todas las asociaciones de derechos humanos de la Argentina y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Española, de España. La de Emilio Silva. La de Emilio Silva, exactamente. A partir del febrero, cuando sucedió lo que sucedió en el Supremo, con los juicios de Garzón, desde ese momento, es decir, cuando la ciudadanía fue consciente de que le daban un portazo, ¿no? De que el Supremo le da un portazo a la posibilidad de investigar los crímenes, comenzaron a sumarse a la querella argentina, de modo que ahora, en el curso de pocos meses, llegamos a no quiero exagerar porque no estoy en contacto diario, cotidiano, pero sí estoy enviando regularmente querellas individuales y de asociaciones. Estamos enviando con mi colega Carlos Lepoy y llegamos a las 100. Llegamos a las 100, si no es que ya lo superamos ese número. De acuerdo. Quiero acotar y resaltar que yo fui testigo en el juicio que he mencionado de Escuela Garzón y efectivamente al tener en la sentencia de absolución suya de 28 de febrero cerrado el paso en España de seguir querellándonos, denunciando, que siguiera sus pasos, pues nos dedicamos y nos volcamos y nos unimos a la querella argentina. ¿Por qué la querella se ha presentado en Argentina y no en España? Claro, ¿por qué se ha presentado en Argentina y no en España? Yo invertiría el orden de esos términos, porque en realidad no es que se haya presentado en Argentina y no en España. Las querellas, la demanda de justicia por esos crímenes se ha presentado en España, y por haberse presentado en España y haber encontrado la respuesta que encontró, se ha presentado en Argentina. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Puede darse el caso? Perdón, también, ¿por qué en Argentina? Podríamos formular solamente ¿por qué en Argentina y no en otros países? Podría haberse presentado en cualquier otro país, naturalmente, y en muchos países tenían la misma conexión que con la Argentina, que han sido países de exilio de republicanos y por consiguiente han estado en un contacto afectivo permanente con las víctimas del régimen. Pero en la Argentina hay una justicia activa que juzga ese tipo de crímenes, que juzga el mismo tipo de crímenes. Entonces, la justicia argentina, no puede negarse a responder a esas demandas de justicia
porque si no, no tendría coherencia. Hay un principio de coherencia en el sistema judicial argentino que la lleva a acoger esas querellas. ¿Puede darse el caso que el suegro del actual ministro de Justicia de España sea procesado por crímenes del franquismo? Es decir, toda persona cuya... El ministro de Franco. Claro, claro, pero toda persona cuya responsabilidad en la comisión de esos crímenes, sea en forma directa o indirecta, se demuestre, se compruebe, puede estar involucrada en esto, puede ser imputada, puede estar involucrada en un proceso. El periodo que abarca esta causa se extiende desde el 36 hasta el 77. Esto quiere decir que policías que practicaron la tortura durante el franquismo tendrán que responder ante la justicia argentina. ¿Cree usted que en ese caso habrá un conflicto de Estado? Bueno, en realidad eso yo no lo puedo predecir. Todo es posible, pero no, si nos atenemos a regímenes que respetan el derecho internacional y los tratados, por ejemplo un tratado de cooperación judicial mutua entre Argentina y España, realmente no tendría por qué haberlo. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la transición española? Si es que la tiene. Es un tema sumamente complejo. El tema de la transición es un tema que, como tú lo sabes muy bien, se reflejan en él las expectativas de cada uno y de cada grupo político con respecto a ese periodo. Yo creo que es un tema muy rico porque siempre se habla, y no me quiero extender por supuesto, pero siempre se habla de transición y esperando, con una luz de esperanza, pero la transición es la transición de un régimen político a otro. La transición es una transición que va de un gobierno dictatorial a un gobierno democrático, pero no significa que se acaba la impunidad. La democracia no equivale necesariamente a la justicia. La democracia significa que falta la represión que nos impide actuar. La democracia significa comenzamos, ahora la lucha y actuamos. Puede ser un proceso largo, puede ser un proceso muy largo, pero no significa, no esperemos todo de eso. Lo primero que hay que hacer es transitar, como ha transitado de la dictadura a la democracia. Ahora, que esta transición haya dejado insatisfechos a los españoles y a gran parte de los españoles es porque se esperaba mucho más, pero lo que pasa es que hay que seguir luchando en esto. Las fosas, las exhumaciones, todo eso, las querellas, la querella argentina demuestra la parte de insatisfacción que ha dejado la nación. Justamente. ¿Considera usted que las actuales estructuras jurídicas españolas son herencia directa del régimen franquista? Yo más que nada, porque tendría que hacer un análisis de todas esas, de la existencia o no, persistencia o no. Claro, no tenemos el Tribunal de Orden Público, no tenemos ni siquiera el anterior, es decir, hay estructuras que han cambiado, hay órganos que se han creado con la Constitución, pero lo que importa más que la estructura, aunque se hubiese conservado intacta la estructura, lo que importa es la lectura del derecho, la lectura de las leyes, la actitud que se tiene ante esas leyes. Y entonces en eso podemos encontrar que sí, que hay una persistencia. Hay una persistencia de ampararse en una legalidad estricta y en una legalidad que conduce a ignorar
instancias legislativas superiores como la Constitución. La Constitución española les pide, les exige que tengan en cuenta el derecho internacional y los tratados internacionales. Y eso es lo que justamente se puede decir que ha persistido, esa ignorancia de la comunidad internacional, de las exigencias de derechos humanos, etcétera, etcétera, que sí consagra la Constitución española y que curiosamente parece que no se tienen debidamente en cuenta. En su opinión, ¿cómo es el comportamiento de la Fiscalía y estamentos jurídicos españoles? Es un poco abundar en la contestación anterior. Sí, más o menos es lo mismo, es decir, más o menos el problema es este, ¿no? Es decir, es un enfoque jurídico. Es decir, las dos preguntas yo las respondería con la misma respuesta, ¿no? A menos que fueran... ¿Cuál es su opinión sobre la próxima visita a España de la jueza María Servini de Cúbriga? Bueno, para nosotros es una fuente de esperanza esta visita, porque, claro, por un lado va a acercar ese acercamiento físico que tiene que haber entre el juez y los declarantes, entre el juez y los denunciantes, los querellantes, es decir, va a tener la posibilidad de escuchar personalmente, porque ha escuchado a los declarantes que han viajado a la Argentina o a los que están allí, pero muy pocos comparados con todos los que tienen la posibilidad que tiene de escuchar en España. Ese contacto humano, físico de la jueza con el que le pide que juzgue, ¿no? El que le pide que le dé la justicia. Eso es muy importante. Pero a la vez, paralelamente, en cuanto al movimiento español en pro de la memoria, es muy importante la visita, como lo demuestra la creación de la red de la que hablabas al principio, porque esa red reúne a una cantidad de asociaciones que difícilmente se hubiesen unido, es decir, por motivos prácticos o por otros motivos, y ahora hay algo que en cierto modo acomuna a todos y que hace olvidar un momento las diferencias que las pueden desunir y que las lleva ahora a una meta común, ¿no? Que es tratar de que esta visita sea lo más transparente socialmente posible, ¿no? Darle que transparente la querella, que transparente la querella, transparente esa demanda de justicia insatisfecha en España. ¿Cree que los estamentos oficiales españoles están preparados para afrontar un juicio en toda regla a la etapa del franquismo? Creo que tenemos suficientes pruebas de que no lo están. La Iglesia Católica jugó un papel importante en su apoyo al régimen franquista. ¿Puede darse el caso de que algún alto miembro de la jerarquía católica sea acusado de complicidad en la represión del franquismo? No veo por qué no. Es decir, la complicidad es una figura, un tipo previsto está previsto en los códigos penales en general. Y además tenemos, por ejemplo, la prueba en la Argentina, cuando se ha juzgado un sacerdote, von Bernis, que ha sido cómplice y ha participado, no solamente cómplice, sino que ha participado en las torturas, y es un sacerdote y está condenado preso. Perfecto. ¿Cómo valora el papel de la sociedad civil, la ciudadanía, a través de sus organizaciones en exigir justicia y luchar contra la impunidad del franquismo? Bueno, ese papel es tan esencial, tan fundamental, que lo estamos viendo diariamente, ¿no? Pensemos en la primera fosa, ¿no? Que sí, exacto, cuyo homenaje habíamos coincidido en Ponferrada, los 10 años de la primera fosa. Tengo para entregarte un pendrive
completo de ese acto, que el anterior estaba vacío y te lo traigo completo. Muchísimas gracias. Eso demuestra que la opinión pública, digamos, la sociedad civil forma la opinión pública, porque la trascendencia que los medios le dan a esa actividad social y a las exhumaciones y todo eso, que además esas exhumaciones las llevan las sociedades, las asociaciones y los particulares, y esa movilización constante que están haciendo, están actuando de una manera increíble, creo uno usa ese adjetivo a veces por no usar otros, pero porque no le vienen a la mente otros, pero es maravilloso cómo actúa la sociedad española, cómo actúan las asociaciones y cómo están moviendo todo un movimiento de justicia, en búsqueda de la justicia, en búsqueda de pruebas, respondiendo a eso, a esa asfixia, a ese ahogo que sienten los familiares cuando no pueden encontrar los restos, cuando no pueden decir, ha sido fusilado, pero miren que tiene heridas en el cráneo, ha sido heridas de armas de fuego, era un maestro, no estaba luchando en la guerra. Entonces eso que lo logramos a través de la labor que hacen las asociaciones, todo eso refleja también que no podemos cancelar o decidir o manipular la justicia desde arriba, porque la justicia es un sentimiento humano como el oxígeno. Yo veo muchas veces que los querellantes, simplemente con entregarnos los documentos, el poder notarial, lo necesario para presentarse, dicen, y respiran. Así es. Dice, tenía un nudo en la garganta y ahora se me ha ido. Todavía no ha tenido justicia, pero ha hecho algo por esa justicia. Entonces eso es lo que... Esa reflexión, esa contestación a la pregunta, pues me ha llegado muy dentro, porque soy hijo de desaparecido y todavía no tengo en mi poder los restos de mi padre, y ando buscándolos desde el año 2000. ¿Cuál es su opinión sobre el papel de los medios de comunicación en dar luz a los crímenes cometidos durante el franquismo? Es un papel decididamente educativo. Es un papel educativo, si llamamos educación, no solo información, educación, porque sería algo que correspondería a la escuela enseñar lo que ha sucedido, algo que tienen que tener en la historia del país, tendrían que aprender, no sé si lo enseñan en la escuela, creo que no se enseña en la escuela tampoco, no sé, aquí. Entonces, toda esa historia lo que están haciendo es realmente cumpliendo un papel, digamos, institucional porque están informando constantemente a los jóvenes de lo que ha sucedido, de que no es una visión política, una perspectiva, un lado, desde un lado, desde una óptica, desde los vencidos, frente a la que le dan los vencedores. No, es estos hechos, esto ha sucedido, estos cadáveres han sido encontrados, estas personas están reclamando. Eso que está haciendo la prensa, que están haciendo los medios cuando lo hacen, es una actividad realmente imprescindible en cualquier Estado que se precie no ya de ser democrático, sino Estado de Derecho. Después de la visita de la jueza argentina a España, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, continuará la fase instructoria, porque seguirán teniendo oportunidad de presentarse nuevos querellantes, o sea que aparentemente seguirán varios meses en esa fase de instrucción, y luego se llamará a prestar declaración indagatoria a los inculpados, a los imputados, que resulten. Dada su experiencia en Naciones Unidas, ¿tienen previsto
recurrir a otras instancias internacionales jurídicas? Nosotros En realidad somos nosotros los querellantes que tendríamos que hacerlo si no hay resultados. Exacto, porque nosotros somos ya una instancia internacional. Claro. No olvidemos, somos un tribunal de otro país que actúa con la jurisdicción universal, es decir, que actúa ejerciendo jurisdicción universal, aplicando el principio de concurrencia de jurisdicciones, es decir, que pueden juzgar varios al mismo tiempo. Si España comenzara a juzgar, no se interrumpiría en la Argentina. Bueno, eso es muy importante saber esto, tener conciencia de esto. Somos ya. Ahora bien, si tuviésemos dificultades, si tuviésemos problemas, que resultase obstaculizar la investigación por actitudes del gobierno español, siempre podemos recurrir a algo que no son fuera de los ámbitos regionales respectivos, pero sí de los órganos de Naciones Unidas. Los órganos de Naciones Unidas que vigilan el cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos. Muy bien. Bueno, aquí termina mi labor de inquiridor con R, de inquiridor, de formulador de preguntas, como suplente, como sustituto de un periodista en activo, que repito es José Mejía. Muchísimas gracias, ha sido muy amable y sobre todo muy clara, muy explícita y muy contundente en las respuestas a las preguntas que te he formulado. Bueno, gracias, ha sido un placer, Héctor.